Mi nuera tenía cáncer y el tratamiento costaba más de 30 millones de pesos. Mi hijo vendió todo, la casa, el coche, incluso los anillos de boda. Ella sobrevivió, pero poco después dijo, no quiero vivir con un pobre. Y presentó el divorcio. Se quedó con la mitad de lo poco que le quedaba a mi hijo y con la custodia total de los niños. Mi hijo, destrozado, volvió a vivir conmigo. Esa noche, un hombre desconocido tocó la puerta. Quiero hablar con su hijo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba en la pequeña cocina, con las manos aún cubiertas de harina del último lote de pan que preparaba para la tienda de la mañana siguiente. El reloj de pared marcaba las 9 de la noche. Su tic-tac se mezclaba con el suave aroma de la harina y la levadura. La casa estaba en silencio. Solo se oía mi murmullo, contando los panes que faltaban por hornear. Entonces sonó el teléfono. Un timbre frío que cortó el aire. Me sobresalté, dejando caer la harina al suelo. ¿Quién llamaría a esta hora? Mis hijos rara vez lo hacían tan tarde, a menos que algo grave hubiera pasado. Me limpié las manos en el delantal y caminé rápido hacia el viejo teléfono sobre el estante de madera. En la pantalla apareció el nombre de Julio, mi hijo. Contesté, con la voz un poco temblorosa. ¿Hola, Julio? Al otro lado solo se escuchaba una respiración pesada, como si intentara contener algo. Mamá. La voz de Julio sonaba ronca, perdida, como la de alguien atrapado en medio de una tormenta. Nunca lo había escuchado así, ni siquiera cuando murió su padre. El corazón se me apretó, pero traté de mantenerme serena. ¿Qué pasa, hijo? Dime, te escucho. Guardó silencio un largo rato, tanto que pensé que había colgado. Luego dijo una frase, cada palabra como estrangulada. Irene quiere divorciarse. Me quedé inmóvil, apretando el auricular. ¿Divorciarse? ¿Irene, mi nuera? La mujer a la que Julio amaba más que a su vida, por quien lo dio todo para salvarla. No, no podía ser. Negué con la cabeza, intentando apartar esa idea. ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan de repente? Julio me contó con voz entrecortada, desesperada. Irene había presentado la demanda de divorcio y pedía la custodia de los 2 niños, Leo y Sofía, mis angelitos. No solo eso, también quería dividir la casa. Le pregunté la razón una y otra vez, pero Julio solo repetía, no lo sé, mamá. No dijo nada, solo que ya no siente nada. ¿Que ya no siente nada? ¿Cómo era posible? Recordaba las noches en que Julio abrazaba a Irene enferma, las oraciones que hacía sin dormir, pidiendo por su vida. ¿Cómo podía alguien olvidar todo eso? Respiré hondo, intentando calmarme para tranquilizarlo. Tranquilo, hijo. Todas las parejas tienen momentos difíciles. Tal vez Irene solo está enojada. Hiciste todo por ella, renunciaste a todo. No puede tratarte así. Le pedí que se cuidara, que intentara hablar con su esposa, y colgué. Pero al dejar el auricular, mis manos temblaban. Sentía un peso en el pecho, como si una piedra enorme me aplastara el corazón. Los días siguientes lo llamé varias veces. A veces no respondía, otras contestaba con voz apagada, agotada. Me dijo que Irene había contratado un abogado, que estaba distante, como una extraña, y no le dejaba acercarse a los niños. 3 semanas después de aquella primera llamada, comenzó a llover con fuerza. Yo estaba sentada en la mesa, sosteniendo una taza de café fría, cuando escuché unos golpecitos en la puerta. Me levanté y corrí la cortina de la ventana. Tina. Bajo la luz amarillenta del porche, vi a Julio de pie, empapado, con el rostro demacrado y la barba descuidada. A su lado, una vieja maleta de viaje con los bordes rotos. El corazón se me detuvo. Abrí la puerta de golpe y lo jalé hacia adentro, sin preguntar nada. Me miró con los ojos enrojecidos y de pronto se derrumbó, llorando como un niño. Mamá, lo perdí todo. Ella se llevó a los niños y la casa, quiere venderla para dividir el dinero. Abracé con fuerza a mi hijo, sintiendo cómo su espalda temblaba bajo mi mano. Mi Julio, el hombre fuerte que alguna vez cargó con toda la familia, ahora era frágil como una rama seca ante la tormenta.
Su maleta se abrió de golpe y algunas pertenencias rodaron por el suelo. Una camiseta arrugada, unos zapatos viejos y una pequeña foto de Leo y Sofía. Miré la foto, vi las sonrisas radiantes de mis nietos y las lágrimas me brotaron también. Ayudé a Julio a entrar, lo sequé como cuando era niño. Le preparé una taza de té de jengibre caliente y lo obligué a beber sorbo a sorbo. Se quedó inmóvil en la silla, con la mirada perdida en la pared. No sabía qué decirle, solo puse mi mano suavemente sobre su hombro y murmuré: «Quédate aquí conmigo, el tiempo que necesites, hijo». Pero en el fondo, sabía que esas palabras no podían aliviar su dolor. Esa noche, cuando Julio se quedó dormido en el sofá, me senté en silencio junto a la mesa del comedor, incapaz de cerrar los ojos. La casa estaba en calma. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de lámina y la respiración pesada de mi hijo. Lo miré, el cabello desordenado cubriendo su rostro que alguna vez estuvo lleno de vida. Recordé los días en que él e Irene recién se habían casado, cómo la tomaba de la mano, el brillo en sus ojos al hablar del futuro. Había creído que Irene era el regalo que Dios le había dado a mi hijo, pero ahora ella era quien le había dado el golpe más doloroso de su vida. De pronto, unos golpes firmes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Me sobresalté, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podría venir a estas horas en medio de la lluvia? Caminé hasta la puerta y miré por la rendija. Un hombre desconocido estaba allí, delgado, con un aspecto cansado y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Entrecerré la puerta, hablando con cautela. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» El hombre dudó un momento, con voz ronca, sin atreverse a mirarme directamente. «Busco al señor Julio Ramírez». Estuve a punto de cerrar la puerta y decirle que mi hijo estaba enfermo, pero él levantó la mano apresurado, con voz desesperada. «Por favor, señora, soy Felipe. Conozco a la esposa de su hijo, a la señora Irene Torres. He venido a decirle la verdad». ¿La verdad? Esas dos palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Lo miré, intentando descifrar algo en sus ojos cansados. Había algo en su voz, una mezcla de desesperación y sinceridad que me impidió darle la espalda. Mi mente se llenó de pensamientos confusos que, sin darme cuenta, me llevaron de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Aún recuerdo claramente aquel sábado por la noche, hace más de un año, cuando toda la familia se reunió alrededor de la mesa grande de mi casa. El olor del pozole recién hecho llenaba el aire, ese platillo que más le gustaba a Julio y a mis nietos. Leo y Sofía, mis dos pequeños tesoros, peleaban por el último pedazo de mantequilla, riendo a carcajadas. Julio, sentado a la cabecera, contaba una historia graciosa sobre un cliente del taller mecánico que juraba que su coche estaba embrujado porque las luces delanteras parpadeaban solas. Todos reímos, incluso Irene sonrió dulcemente, sirviendo más carne en el plato de su esposo y limpiándole la boca a Sofía con una servilleta. Al verla pensé que mi hijo era afortunado. Irene era hermosa, amable, atenta, un ángel enviado por Dios para cuidar de él. Pero entonces, justo cuando el ambiente era más cálido, Irene dejó los palillos sobre el plato. El pequeño sonido del choque contra la porcelana me hizo estremecer. Su sonrisa desapareció de golpe, como una luz apagada de repente. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Vi que sus manos temblaban, los ojos llenos de lágrimas, pero no habló de inmediato. Con lentitud, abrió su bolso y sacó una hoja doblada en 4, colocándola sobre la mesa como si pesara 1 tonelada. La miré y un presentimiento oscuro me recorrió el cuerpo. Julio, sentado a su lado, frunció el ceño y estiró la mano para tomarla. La abrió y vi cómo el rostro de mi hijo se tornaba tan pálido como el papel. Sus manos temblaban, los ojos fijos en aquellas líneas escritas. «Irene, ¿qué pasa?», pregunté, con la voz quebrada por la preocupación. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir todo el valor para hablar. Luego, entre sollozos, dijo con voz temblorosa, cada palabra cortando el aire como una navaja: «El doctor dijo que tengo cáncer de útero».
Etapa 3. Toda la habitación se quedó en silencio. Las risas de Leo y Sofía se apagaron. Sentí que me faltaba el aire, como si todo el oxígeno del cuarto hubiera desaparecido. Julio fue el primero en reaccionar. Apretó el papel en sus manos y corrió a abrazar a su esposa con la voz temblorosa. «No puede ser. No lo creo. No, Irene, no puede ser». Lo repetía una y otra vez, como si al decirlo bastara para hacer desaparecer la realidad. Irene se hundió en sus brazos, llorando sin consuelo, los hombros frágiles temblando sin control. Yo, aturdida, estiré la mano para tomar el papel arrugado de las manos de Julio. Las letras impresas, frías y claras, junto con el sello rojo de un gran hospital en León, no me dejaban lugar a dudas. Cáncer de útero, etapa IMU-IB, acompañado de la firma del doctor Ernesto Vargas. Lo leí una y otra vez, como si pudiera encontrar un error, una falla en la impresión, algo que demostrara que era un malentendido. Pero ese sello rojo, nítido y cruel, parecía clavarme una espina en el corazón. El instinto de madre despertó en mí. Tosí suavemente, tratando de mantener la calma. Irene, Julio, escúchenme. Tengo un viejo amigo, el doctor Morales. Es uno de los mejores oncólogos de la ciudad. Deberíamos ir a verlo. Pero Irene negó con fuerza, escondiéndose más en el pecho de Julio. No, mamá. Su voz era débil, llena de miedo. Tengo mucho miedo. El doctor de León ya hizo el plan de tratamiento. No quiero empezar de nuevo, no quiero ver a nadie más. Sus palabras eran una súplica que me desarmó por completo. Julio, aún en pánico, rechazó mi sugerencia. Mamá, por favor, no la asuste más. Seguiremos el tratamiento de este doctor. Haré todo, Irene, te lo juro. Venderé todo. Te llevaré al mejor hospital si es necesario. Le tomó la mano, con los ojos llenos de determinación, aunque yo también vi en ellos la desesperación. La cena terminó entre lágrimas y un silencio pesado. Leo y Sofía, aunque pequeños, sintieron el cambio en el ambiente. Ya no peleaban por la mantequilla, se quedaron quietos, con los ojos grandes mirando a sus padres. Traté de sonreír, de mantener la normalidad, sirviéndoles más comida. Coman, mis amores, que la abuela les contará el cuento del zorro y la garza. Pero mi voz tembló y la historia nunca continuó. Al recoger la mesa, noté que el plato de sopa de Irene seguía intacto, frío. Ella estaba allí, mirando a la nada. Quise acercarme, preguntarle si le dolía algo, si necesitaba algo, pero algo en su mirada me detuvo. Tal vez solo estaba exagerando, me dije. Está enferma, necesita tiempo. Esa noche, cuando mi hijo y su familia regresaron a su casa, me quedé despierta en mi vieja cama. La imagen del diagnóstico seguía repitiéndose en mi mente, junto con la voz entrecortada de Irene. Pensé en Julio, en cómo haría lo imposible por salvarla. Pensé en Leo y Sofía, esos pequeños inocentes que no merecían sufrir. Y pensé en mí, una madre anciana que solo quería ver felices a sus hijos y nietos. Finalmente, tomé una decisión. Me mudaría temporalmente con Julio y su familia. Les diría que era para cuidar a los niños y ayudar en casa, pero en realidad quería estar cerca de Irene, asegurarme de que recibiera la mejor atención posible. No podía dejar sola a la familia de mi hijo en medio de esta tormenta. El día que llegué con mi maleta, la casa de Julio e Irene ya no tenía el calor de antes. La puerta de madera seguía igual, pero ya no se oían las risas de los niños en el patio. Dentro, el ambiente estaba cargado de tristeza y preocupación. Leo y Sofía jugaban en un rincón, pero más callados de lo habitual, como si no quisieran molestar a nadie. Irene estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta delgada, el rostro pálido. Julio, por su parte, revisaba unos papeles con expresión angustiada. Entré, dejé la maleta en el suelo y sonreí como pude. Ya llegué. Desde hoy te voy a ayudar, Irene. Descansa. Déjame a mí ocuparme de todo. Irene levantó la vista y esbozó una sonrisa débil. Gracias, mamá. Soy muy afortunada de tenerla. Sus palabras me calentaron el corazón. La primera semana después del diagnóstico, Julio decidió vender el camión de reparto del taller. Era un vehículo viejo, con el motor que rugía cada vez que lo encendía, pero era su principal herramienta de trabajo.
Recuerdo las tardes en que Julio y su padre, mi esposo, se sentaban a limpiarlo juntos, riendo mientras hablaban de los largos viajes de entrega. El día que Julio lo puso en venta, lo vi de pie en el patio, con un trapo en la mano, limpiando lentamente la pintura desgastada. Sus ojos estaban llenos de nostalgia, como si se despidiera de una parte de su juventud. El comprador llegó, un hombre de mediana edad con voz áspera, que ofreció un precio tan bajo que quise gritar que era un robo. Pero Julio solo asintió, firmó con la mano temblorosa y dijo en voz baja: «Gracias». Luego le entregó todo el dinero a Irene. Menos de un mes después, Julio puso en venta el taller mecánico, el legado que le había dejado su padre. Aquel lugar no solo representaba su sustento, sino también la memoria compartida entre padre e hijo. Recuerdo cuando Julio era niño, corriendo detrás de su papá, sosteniendo una llave inglesa y preguntando curioso cómo se arreglaba un motor. El día de la entrega, me quedé junto a él, viendo cómo observaba en silencio el suelo manchado de aceite. El comprador, un empresario de la ciudad, volvió a ofrecer un precio ridículo, pero Julio no discutió, solo asintió, firmó los papeles y se fue sin mirar atrás. Cuando el dinero empezó a acabarse, noté que el dedo donde Julio llevaba su anillo de bodas estaba vacío. El sencillo anillo de plata que él e Irene se habían dado el día de su boda ya no estaba. Le pregunté con la voz temblorosa: «Julio, ¿dónde está tu anillo?». Él no me miró, solo murmuró: «Lo vendí, mamá. La casa de empeño pagó bien». Sentí como si me apretaran el corazón. Ese anillo no era solo una joya, era la promesa que le había hecho a Irene, el símbolo de su amor. Quise correr a la casa de empeño para recuperarlo, pero sabía que no cambiaría nada. Julio ya había tomado su decisión y yo solo podía mirar en silencio, con el alma hecha pedazos. Cada vez que Julio traía dinero a casa, Irene lloraba. Ella tomaba su mano áspera, miraba el dedo vacío y sollozaba: «Perdóname, Julio. No quiero que sufras así por mí». Sus lágrimas me conmovían. Una tarde, mientras Julio salía a buscar más dinero, entré en mi habitación, abrí el armario y saqué una vieja caja de lata. Dentro estaba todo mi ahorro de vida, cada peso guardado para mi vejez, para los días en que ya no pudiera hornear. Llevé la caja hasta Julio y la puse en sus manos. «Tómala, hijo», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Salvar a tu esposa es lo más importante». Él me miró con los ojos rojos, sin poder hablar. «Gracias, mamá», murmuró, y se dio la vuelta, como si temiera que yo notara su fragilidad. Una mañana, Irene anunció de repente que tenía que ir al Hospital de León para realizarse un tratamiento especial de radioterapia que duraría todo el día. Se veía débil, con la piel pálida y los ojos cansados. Abrazó con fuerza a Leo y a Sofía y les dijo: «Hagan caso a la abuela y a su papá, mamá volverá pronto». Su voz era suave pero firme, como si no quisiera que nadie discutiera. Julio quiso acompañarla, pero ella lo rechazó. «No te preocupes, puedo ir sola. Ya has trabajado demasiado». Llevaba un abrigo grueso, aunque hacía un día soleado y cálido, diciendo que su cuerpo ahora era muy sensible a la temperatura. La vi salir por la puerta, con el bolso al hombro y un paso lento, y sentí una extraña inquietud en el pecho. Esa noche, Irene regresó exhausta. Se dejó caer en los brazos de Julio, dijo que estaba muy cansada y se fue a dormir temprano. Lo vi abrazarla, con los ojos llenos de ternura, y mi corazón se encogió. Mientras recogía la ropa sucia de la familia para lavarla, mis manos tocaron el abrigo de Irene. Estaba un poco húmedo, como si se hubiera salpicado con agua. Por costumbre, revisé los bolsillos antes de meterlo en la lavadora. Mis dedos toparon con un pedazo de papel duro. Lo saqué, pensando que era una receta o una cita médica. Pero no, era una factura del restaurante La Casona del Arco, uno de los lugares más elegantes de la ciudad, donde gente como nosotros rara vez se atreve a entrar. Mis ojos se clavaron en los detalles: 2 filetes, una botella de vino tinto, postre de chocolate. El total alcanzaba para hacer las compras de toda una semana. Pero lo que me hizo temblar el corazón fue la fecha y la hora. Ese mismo mediodía, justo cuando Irene dijo que estaba en la sesión de radioterapia. Me quedé inmóvil, la factura temblando entre mis dedos. No,
No podía ser. Irene estaba enferma. No podía haber ido a un restaurante caro a comer así. Debía de haber algún error. Tal vez se sentó junto a alguien en el hospital y esa persona, por accidente, metió el recibo en su bolsillo. Me repetí eso una y otra vez, intentando ahuyentar la sospecha que empezaba a crecer dentro de mí. Estuve a punto de entrar en la habitación de Julio e Irene para preguntarle la verdad, pero al llegar a la puerta, escuché su respiración tranquila y me detuve. Imaginé a Irene despertando, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, y supe que la lastimaría si la confrontaba solo por un papel. Me convencí. No pienses tonterías, ella está muy enferma. No la hagas preocuparse más. Doblé la factura y la volví a meter en el bolsillo del abrigo, pero los números seguían rondando en mi cabeza. Unos 2 meses después de esos días llenos de tensión por la enfermedad de Irene, empecé a creer que la luz volvía a nuestra familia. Una tarde, preparaba una cena sencilla en casa de Julio, intentando hacer mole poblano, el plato que todos adoraban, para animar el ambiente. Leo y Sofía garabateaban en unas hojas, mientras Julio, recién llegado del trabajo, aún olía a aceite y metal. Irene entró al comedor con una expresión radiante, muy distinta a su aspecto débil de antes. Sostenía una hoja de papel, las manos ligeramente temblorosas, pero con los ojos brillando como si hubiera encontrado un tesoro. «Mamá, Julio, niños, escuchen», dijo con una voz clara, casi alegre. «El doctor dijo que las células cancerosas han desaparecido por completo. Estoy curada». Me quedé paralizada. La cuchara se me cayó de la mano y golpeó la mesa con un sonido seco. Julio dejó caer el plato, y el ruido de la porcelana rompiéndose resonó en el suelo. Él le arrancó el papel de las manos a Irene, con los ojos fijos en las líneas impresas, leyéndolas una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía. ¿De verdad, Irene? ¿De verdad? Su voz se quebró, y de repente abrazó a su esposa, llorando de alegría. La levantó en brazos y giró con ella por la sala, riendo como un niño que acaba de recibir el regalo que más deseaba. Leo y Sofía, aunque no entendían del todo qué pasaba, corrieron a abrazar las piernas de sus padres, riendo también. Al ver aquella escena, sentí cómo se disolvía un peso que llevaba en el pecho. Las lágrimas me brotaron, no por tristeza, sino por alivio. Me había culpado por haber dudado de Irene, por dejar que aquella factura del restaurante me atormentara. Ella había luchado, había vencido a la enfermedad, y ahora nuestra familia podía empezar de nuevo. La abracé y le susurré: «Me diste un susto de muerte, pero gracias a Dios estás bien». Ella sonrió, me abrazó también y respondió con voz temblorosa: «Gracias, mamá, por estar siempre conmigo». Sus palabras me llenaron el corazón, como si todas las preocupaciones pasadas se hubieran desvanecido como una pesadilla lejana. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, y por primera vez en meses, el ambiente se llenó de risas. Julio contó viejas anécdotas, como aquella vez que arruinó el coche de un cliente porque no podía dejar de mirar a Irene cuando pasaba frente al taller. Leo y Sofía competían por contar sus historias de la escuela y mostrar sus dibujos. Los miré y en silencio recé para que a partir de ese momento todo fuera mejor. La crisis había pasado y decidí regresar a mi casa para devolverle a la familia de Julio su espacio. El día que tomé mi maleta para irme, Irene me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, nunca olvidaré todo lo que hizo por nosotros. Es la mejor madre del mundo». Sonreí y le di una palmadita en la mano. «Con que estés sana y tu familia sea feliz, yo ya soy feliz». Al salir por la puerta, miré atrás. Desde la ventana se escapaba una luz cálida, dorada. Pensé que quizá ese era el nuevo comienzo que todos necesitábamos. Pero solo unas semanas después, empecé a notar señales extrañas. La cena familiar de los sábados, una tradición que siempre habíamos respetado, se canceló por primera vez. Irene me llamó, con una voz suave pero apresurada. «Mamá, hoy Leo tiene un poco de fiebre, no podremos ir. Perdóneme, ¿sí?» Me preocupé y le ofrecí ir a ver al niño, pero ella lo evitó. «No se preocupe, mamá, solo es un resfriado. Iremos la próxima semana». Asentí, aunque sentí una punzada de tristeza.
La semana siguiente volvió a llamar, esta vez diciendo que ambos estaban agotados después de una semana dura de trabajo. Mamá, necesitamos descansar un poco. La próxima semana iremos, se lo prometo. Su voz seguía siendo dulce, pero algo había cambiado. Sonaba distante, como si levantara una pared invisible entre nosotras. Poco a poco me di cuenta de que Irene ya no traía a Leo y a Sofía a visitarme tan seguido. Antes solía venir con ellos a la panadería. Los niños jugaban con la harina, reían cuando yo fingía ser un monstruo con la cara llena de polvo blanco. Pero ahora esas visitas se hicieron raras y después desaparecieron casi por completo. Cuando la llamaba, siempre tenía una excusa. Mamá, esta semana estamos muy ocupados. O, Sofía tiene clases de dibujo, no podemos organizarlo. Intentaba convencerme de que solo estaba ocupada, de que necesitaba tiempo para recuperarse tras tantos meses de enfermedad. Pero cada vez que colgaba el teléfono, una sensación de vacío me oprimía el pecho. Luego Julio empezó a llamarme, con la voz llena de preocupación. Una noche, mientras tejía un suéter para Sofía, sonó el teléfono. «Mamá». Su voz sonaba grave y pesada. «Últimamente Irene está muy rara. Compra mucha ropa nueva, se maquilla mucho cada vez que sale. Algunas noches se va a algún lugar y vuelve muy tarde. Dice que se reunió con viejos amigos». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Viejos amigos? Irene casi nunca hablaba de amistades, y desde que se enfermó jamás la vi ir a otro lugar que no fuera el hospital. Traté de mantener la calma. Quizás solo quiere relajarse un poco, hijo. Acaba de superar una enfermedad, tal vez quiere compensar los días difíciles. Pero ni yo misma pude creerme esas palabras. Otra vez, Julio llamó casi a medianoche, su voz al borde de la desesperación. «Mamá, anoche Irene no volvió a casa. Dijo que se quedó en casa de una amiga porque se emborrachó. No le creo, mamá, pero no sé qué hacer». Sentí que iba a enloquecer. ¿Irene? La misma mujer que antes estaba tan débil que apenas podía ponerse de pie, ¿ahora tenía fuerzas para salir de fiesta toda la noche? «Cálmate, hijo», le dije, aunque yo misma estaba hecha un nudo por dentro. «Dale tiempo. Tal vez solo está intentando encontrarse de nuevo, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo». Las piezas empezaban a encajar, la factura del restaurante, la recuperación milagrosa, el cambio repentino en su actitud. Todo eran fragmentos de un rompecabezas que no encajaban, y yo temía completarlo porque intuía que la imagen final sería demasiado dolorosa. A veces pasaba adrede por la calle donde vivía Julio, solo para ver si la luz del dormitorio estaba encendida. Había noches en que toda la casa estaba a oscuras, aunque apenas eran las 8. Me quedaba allí, bajo la luz amarillenta del farol, con el corazón pesado. El instinto de madre me decía que una nueva tormenta se estaba gestando. Recordé la sonrisa de Irene cuando anunció que estaba curada. Recordé el brillo de sus ojos y me pregunté si esa alegría era real o solo una máscara. Le pedí a Julio que tuviera paciencia, que le diera tiempo a su esposa, hasta aquella noche fatídica, cuando el teléfono sonó y su voz quebrada llegó al otro lado de la línea. «Mamá, Irene, quiere divorciarse. Y ahora estoy aquí, detenida en el umbral, con la mano apretando el picaporte, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. El hombre llamado Felipe está frente a mí, delgado, con los zapatos viejos empapados, sin atreverse a mirarme a los ojos. Bajo la luz amarillenta del pasillo, su rostro se ve cansado, lleno de arrugas que parecen contar una vida de sufrimiento. Pregunto, con una voz fría pero temblorosa, «¿Qué sabe usted sobre mi nuera?» Felipe duda. Sus labios se mueven como si buscara las palabras. «Sé sobre su enfermedad», dice con voz ronca, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Las dos palabras, su enfermedad, me atraviesan el pecho como un cuchillo. ¿Enfermedad? ¿La misma que nos costó tanto esfuerzo, dinero y esperanza? Miro hacia adentro y veo a Julio incorporarse en el sofá, con los ojos muy abiertos mirando hacia la puerta. Su rostro demacrado, sus ojos enrojecidos por las noches de insomnio y dolor. Respiro hondo, tratando de mantener la calma, y con un gesto de la cabeza le indico a Felipe que entre. «Pase», digo con una firmeza
que no sabía que tenía. La luz amarilla de la cocina ilumina cada arruga en su rostro cansado, y esa visión solo aumenta mi inquietud. Julio se levantó de un salto, la voz ronca. «Mamá, ¿quién es?». Miró a Felipe, luego me miró a mí, como buscando una explicación. Antes de que yo pudiera decir palabra, Felipe bajó la cabeza y murmuró: «Soy Felipe Herrera. Soy contador en la clínica Medisalud, donde Irene trabajó como enfermera». Su voz temblaba, como si con una ráfaga de viento pudiera desplomarse. Tiré de una silla, le hice una señal para que se sentara, pero él solo quedó de pie, con las manos entrelazadas, la mirada fija en las pequeñas grietas de la mesa de madera vieja. Felipe empezó a contar, con la voz monótona pero llena de dolor. No se atrevía a mirar a Julio directamente, solo clavaba la vista en la mesa, como si esas grietas pudieran ocultar su vergüenza. Habló de su esposa, de que tenía una cardiopatía congénita desde niña. Necesitaba una operación muy cara, dijo, con la voz ahogada. Corrí a todos lados, pedí prestado, vendí tierras, pero no alcanzaba. No sabía qué hacer para salvarla. Sentí el corazón apretarse. Conozco esa impotencia, ver a alguien que amas irse y no poder hacer nada. Pero luego la historia de Felipe me heló la sangre. Irene vino a buscarme, continuó con la voz aún más temblorosa. Ella sabía de mi situación, sabía que estaba desesperado. Me dijo: «Sé cómo conseguir mucho dinero rápido, pero necesito tu ayuda». Sentí la sangre como si se me congelara. ¿Irene? ¿Mi nuera, a quien yo había visto como un ángel? Felipe contó que Irene trazó un plan cruel. Fingiría tener cáncer, y él, con su trabajo de contador y su acceso al sistema de la clínica, fabricaría un expediente médico falso perfecto. Resultados de análisis de sangre, imágenes diagnósticas, sellos, la firma de un médico inexistente. Todo lo hizo él por petición de Irene. Me prometió que me pagaría 500,000 pesos, dijo, con los ojos enrojecidos. Esa suma alcanzaba para salvar a mi esposa. Me quedé sentada, con las manos apretando el borde de la silla, tratando de no temblar. Julio permaneció inmóvil, con la mirada como congelada, sin parpadear. Felipe siguió, cada vez con la voz más rota. Acepté. Sabía que estaba mal, pero no tenía otra opción. Hice todo lo que ella pidió, desde facturas de medicamentos especiales que no existían hasta informes médicos falsos. Pensé que si salvaba a mi esposa, asumiría las consecuencias. Pero cuando el plan se concretó, cuando Irene recibió todo el dinero de Julio, el dinero del camión, del taller y hasta del anillo de bodas, ella desapareció. Bloqueó el número de Felipe, dejó su trabajo en la clínica, cortó todo contacto. Fui a su casa, dijo, por primera vez alzando la vista hacia Julio, con una mirada llena de culpa. Ella se rió y me dijo que no tenía pruebas. Luego me echó. El aire en la cocina se volvió denso, como si todo el oxígeno se hubiera agotado. Felipe dejó caer la cabeza sobre la mesa, los hombros temblando convulsivamente. 2 semanas después, mi esposa murió, susurró, con la voz hecha pedazos. Murió en la cama del hospital, mientras yo seguía esperando un dinero que nunca llegó. Tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para mantenerme en pie. La cabeza me daba vueltas. Miré a Julio y el corazón se me quebró al ver su rostro. No gritó, no se enfadó. Su cara estaba vacía, sin vida, como si el alma se le hubiera ido. Lentamente alzó la mano y tocó el dedo donde antes llevaba el anillo de bodas, con la mirada perdida. Felipe se incorporó y puso sobre la mesa un fajo de papeles delgados, ya arrugados. «Estos son los borradores de los expedientes que hice», dijo con voz áspera. «No tienen valor legal, pero es todo lo que tengo. Vine a confesar y a ayudarles, a recuperar la justicia». Miré el fajo, las letras torpes y los sellos falsos, y me invadió una rabia que no había conocido antes. Pero más que rabia, fue dolor. Dolor por mi hijo, por lo que él sacrificó, por ese amor ciego que lo llevó al abismo. Julio apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Se volvió hacia mí, con la mirada vacía. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, «resulta que vendí todo lo que tenía por una estafa». Sentí como si el corazón se me partiera en dos. Pero al mirar a Julio, al ver esa desesperación en sus ojos, supe que debía ser fuerte. Puse mi mano sobre su hombro y lo apreté, como si quisiera pasarle un poco de fuerza. «Hijo», dije, con la voz temblorosa, «vamos a descubrir la verdad, te lo prometo». Esa noche, la pequeña cocina de mi casa estaba sumida en un silencio denso, solo roto por el sonido de la lluvia que caía cada vez más despacio tras la ventana. Felipe, Julio y yo estábamos sentados alrededor de la vieja mesa de madera, cada uno perdido en sus pensamientos, pero todos atrapados por la dolorosa verdad que Felipe acababa de revelar. Miré a mi hijo, inmóvil en la silla, con los ojos vacíos, soltando de vez en cuando una risa sin vida, como si aún no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Felipe, con el rostro gris, siguió contando más detalles del plan de Irene. Habló de su inteligencia y de su crueldad, de cómo había calculado cada paso para engañar a Julio, desde las llamadas fingidas al hospital hasta sus lágrimas y su papel de enferma terminal. Cada palabra suya era como una puñalada en el pecho, pero me forcé a mantenerme firme, a escuchar con claridad. Irene sabía cómo hacer que todos le creyeran, dijo Felipe, con la voz temblorosa. Una vez me dijo que con unas lágrimas y un papel de diagnóstico podía lograr que cualquiera hiciera lo que ella quisiera. Sentí la sangre hervir en mis venas. Irene, la muchacha a la que había tratado como a una hija, la que me tomó de la mano y me agradeció por estar a su lado, era en realidad quien había tejido toda esta red de mentiras. Pero al mirar a Julio, con la cabeza baja y el rostro entre las manos, no solo sentí rabia, sino también dolor. Dolor porque mi hijo había sacrificado todo, su coche, su taller, su anillo de bodas y su corazón, solo para caer en una trampa. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, tiñendo de dorado el suelo de la cocina, Felipe se levantó. Sus hombros caídos parecían cargar con el peso del mundo. «Iré a la comisaría», dijo, con voz firme pero llena de arrepentimiento. «Voy a confesarlo todo. No puedo seguir viviendo con esta culpa». Lo miré, sin saber si sentir compasión o enojo. Era parte del engaño, pero también había perdido a la mujer que amaba, igual que Julio había perdido a su familia. Asentí en silencio y me levanté para preparar café para los tres, esperando que un poco de calor nos devolviera las fuerzas. A la mañana siguiente, la comisaría estaba fría y desierta. El aire olía a papel viejo, tinta y polvo. Esperamos casi una hora en un largo pasillo, sentados en sillas de plástico duro, hasta que un joven policía, aún con sueño, accedió a atendernos. Felipe empezó a hablar, con voz serena pero tensa, como si caminara sobre una cuerda floja. Sacó un fajo de hojas, copias de los expedientes falsos que había creado para Irene. Miré a la gente, esperando ver alguna reacción, pero él solo hojeó los papeles con desgano, antes de devolvérselos con un bostezo. ¿Eso es todo?, preguntó con tono aburrido. Su declaración es solo una versión. La señora Irene Torres tiene documentos médicos legales, y usted no tiene nada más que estas hojas. No podemos abrir una investigación por una historia sin pruebas. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Julio, sentado a mi lado, trató de explicarse con la voz ronca. ¿No lo entiendes? Vendí el coche, el taller, hasta mi anillo de bodas para pagar el tratamiento de su enfermedad. Y ahora ella se lleva todo, incluso a mis hijos. Pero el policía solo se encogió de hombros y lo interrumpió. Suena como una disputa de bienes tras el divorcio. Asunto familiar. Busquen un abogado. Hizo un gesto con la mano, indicando que nos fuéramos, y volvió a concentrarse en el montón de papeles sobre su escritorio. Salimos de la comisaría. El sol de la mañana brillaba con fuerza, pero mi corazón estaba sumido en la oscuridad. Julio se dejó caer en los escalones, se tomó la cabeza entre las manos y su voz se quebró. Se acabó, mamá. Ni siquiera la ley nos ayuda. Felipe estaba de pie a un lado, con el rostro pálido y las manos entrelazadas, como si quisiera esconder su culpa. Miré a los dos hombres frente a mí. Uno, mi hijo, que lo había perdido todo por amor. El otro,
su cómplice, ahora atormentado por la conciencia. La rabia y el dolor dentro de mí se habían convertido en algo más duro, como un fuego silencioso imposible de apagar. Tomé a Julio por los hombros y lo obligué a ponerse de pie. «No, hijo», le dije, mirándolo a los ojos con voz firme. «Si la ley no ve, haremos que vea». Él me miró, y en sus ojos cansados vi brillar una chispa diminuta de esperanza. Felipe levantó la vista y asintió, como si mis palabras también hubieran despertado en él un poco de decisión. Sabía que no podíamos detenernos, que no podíamos dejar que Irene se saliera con la suya. Al llegar a casa, fui directo al viejo teléfono sobre el estante. Me temblaban las manos mientras abría la libreta amarillenta buscando un nombre que no pronunciaba desde hacía más de 10 años, Luciano Ortega. Había sido colega de mi esposo en la policía, un detective privado conocido por su astucia y por nunca rendirse. Respiré hondo y marqué el número. Al otro lado, una voz grave y rasposa respondió. «¿Hola? ¿Quién habla?» Me presenté, la voz un poco temblorosa. «Luciano, soy Rosa, la esposa de Juan Ramírez. Necesito su ayuda». Le conté todo a Luciano, desde la factura del restaurante que encontré en el abrigo de Irene hasta los días en que Julio lo vendió todo para salvarla, y finalmente la confesión de Felipe. No omití ningún detalle, aunque cada palabra me dolía como sal en una herida abierta. Luciano escuchó en silencio, murmurando de vez en cuando para hacerme saber que seguía ahí. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. «¿Cuál es el nombre completo de su nuera?» «Irene Torres», respondí con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, como si rebuscara en su memoria. Luego dijo pensativo: «He oído ese nombre antes. Hay algo turbio en su pasado. Manténgase tranquila, yo la ayudaré». Colgué el teléfono y miré a Julio y Felipe, sintiendo un rayo de esperanza encenderse dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, escuché unos golpes suaves pero firmes en la puerta. La abrí y allí estaba Luciano Ortega. No se parecía al detective elegante que había imaginado. Llevaba una camisa vieja y gastada, el cabello canoso y despeinado, los ojos cansados pero tan agudos que parecían ver a través de los secretos. No dijo mucho, solo asintió y entró, con un maletín de cuero envejecido en la mano. Lo invité a sentarse y preparé apresuradamente una taza de café, aunque por dentro me consumía la ansiedad. «¿Qué ha descubierto?», le pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar mi impaciencia. Luciano dejó el maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó la copia del diagnóstico que Irene nos había entregado. Tomó una pequeña lupa y examinó con atención el sello rojo y la firma temblorosa del doctor Ernesto Vargas. Murmuró con voz grave: «Este sello es demasiado perfecto, no tiene manchas de tinta. Parece impreso, no estampado a mano». Yo estaba al lado, con el corazón latiendo con fuerza. Solo una frase, pero bastó para despertar todas las dudas que había intentado enterrar. Julio, que acababa de salir del dormitorio, escuchó lo que dijo y se sentó en la silla, con la mirada tensa. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con voz ronca. Luciano no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza y dobló con cuidado el papel. «Denme unos días», dijo antes de marcharse, dejándonos a Julio y a mí en un ambiente sofocante, lleno de preguntas sin respuesta. 2 días después, mientras limpiaba la panadería, sonó el teléfono. La voz de Luciano, monótona al otro lado de la línea, dijo: «El Hospital General San Rafael de León, la dirección que figura en los documentos, en realidad es un terreno vacío a la espera de urbanización. Nunca ha existido». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apreté con fuerza el auricular. Julio, a mi lado, se dejó caer en la silla, con el rostro pálido. Luciano continuó: «Y el doctor Ernesto Vargas, quien firma el documento, no aparece en el registro de ninguna asociación médica del país. Es un fantasma». Puse el altavoz para que Julio también escuchara, pero él solo permaneció sentado, con la mirada perdida. Luciano añadió que recordaba el nombre de Irene Torres por un caso de fraude de seguros médicos de hace algunos años. Fue un asunto menor, pasó desapercibido y se archivó cuando la víctima retiró repentinamente la denuncia.
Contacté con esa persona, dijo Luciano, con voz serena pero cortante. Me contó que Irene se les presentó como enfermera y les prometió un tratamiento milagroso para la diabetes de parte de un médico secreto. Le dieron dinero, pero nunca volvieron a saber de ese tratamiento. Sentí cómo la sangre se me helaba. Irene, la nuera a la que tanto quise y cuidé, ¿tenía un pasado tan oscuro? Con esa información, Luciano empezó a investigar más a fondo al supuesto doctor Ernesto. Descubrió que él solía frecuentar una casa alquilada en las afueras de la ciudad. Fui hasta allí, contó por teléfono. No entré, solo observé desde el coche y tomé fotos. Describió una casa de 2 pisos, común y corriente, pero con las ventanas cubiertas por gruesas cortinas. A veces llegaban autos lujosos que traían gente y se marchaban enseguida. Mientras lo escuchaba, me imaginaba un lugar misterioso, como una guarida de secretos oscuros. Luego, Luciano relató que una tarde vio a un hombre sacar la basura al patio. Esperó a que se alejara y revisó en secreto la bolsa. Dentro encontró cajas vacías de suplementos baratos sin etiquetas y, lo más importante, una memoria USB desechada. Esa noche Luciano vino a mi casa. No dijo nada, simplemente encendió su viejo portátil y conectó la USB. Señora Ramírez, señor Julio, prepárense, dijo con voz grave y seria. Me senté junto a Julio, tomándole la mano, sintiendo su palma fría como el hielo. En la pantalla aparecieron varios videos. La habitación del video estaba arreglada como una elegante clínica privada. Cama limpia, monitor de ritmo cardíaco y algunos equipos médicos que parecían muy profesionales. Entonces apareció Irene. Llevaba una bata blanca, el cabello recogido, una sonrisa radiante. Bromeaba con un hombre que supusimos era Ernesto. Reían fuerte, como si compartieran una historia divertida, sin la menor preocupación. Un video diferente comenzó, y esta vez sentí que el corazón se me detenía. Irene estaba acostada en una cama de hospital, con el rostro maquillado para parecer pálido, los ojos cerrados, como una paciente al borde de la muerte. Ernesto estaba a su lado, conectando con cuidado una bolsa de suero a su brazo. Pero cuando la cámara se movió, vi claramente que esa bolsa solo contenía agua salina. Irene entreabrió los ojos, guiñó traviesa al camarógrafo y luego volvió a su papel de enferma débil. Sentí la sangre subir a la cabeza. La garganta se me cerró como si me la apretaran. Julio se levantó de golpe y volcó la pequeña mesa de al lado. El sonido de los vasos rompiéndose retumbó en el suelo. Golpeó con fuerza la pared y rugió con dolor y rabia. Ella me engañó. Engañó a mi madre, a mis hijos. Me quedé sentada, incapaz de moverme, con la mirada fija en la pantalla apagada. Luciano cerró la computadora en silencio, pero la habitación siguió sumida en un silencio pesado, solo roto por la respiración agitada de Julio. Luciano me miró directamente, con voz grave y firme. Señora Ramírez, su nuera no es una víctima. Ella es quien está detrás de todo el crimen. A la mañana siguiente, Luciano llegó temprano, con su aspecto sencillo de siempre, pero con una mirada decidida. Llevaba su viejo portátil y el fajo de papeles que Felipe le había entregado. «Vamos, señora Ramírez», dijo con voz baja pero firme. «Hoy lograremos que la policía escuche». Asentí y desperté a Julio. Él se incorporó con los ojos enrojecidos, pero asintió con determinación. Subimos al coche rumbo a la comisaría, sin decir palabra, mirando en silencio el camino, como si nos preparáramos para una batalla. En la comisaría, Luciano no nos dejó detenernos en la recepción como la vez anterior. Sacó su credencial de policía retirado y pidió hablar directamente con el jefe de investigaciones criminales. El joven empleado lo miró con desconfianza, pero tras una breve llamada nos condujeron a una pequeña sala de reuniones, con paredes blancas y apagadas, una mesa larga de madera y unas sillas duras. El jefe, Miguel Sánchez, entró con su expresión seria y mirada fría. Se sentó, cruzó los brazos y nos observó con escepticismo. «Me han dicho que tiene pruebas de una estafa, pero le advierto, si esto es solo un conflicto familiar, no tenemos tiempo». Sentí la sangre hervir, quería responder, pero Luciano levantó la mano para pedirme calma.
colocó el portátil sobre la mesa y reprodujo el video que habíamos visto la noche anterior. La sala quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del ventilador del techo y la risa de Irene desde la pantalla, cortante como un cuchillo. Cuando el video terminó, con Irene guiñando el ojo en su papel de enferma falsa, el rostro del señor Sánchez cambió por completo. La desconfianza desapareció, sustituida por una concentración fría y aguda. Tomó el teléfono, llamó a 2 investigadores más. «Regístrenlo todo», ordenó con voz firme. Empezamos a relatar toda la historia. Conté sobre el recibo del restaurante, sobre los días en que Irene decía ir a radioterapia y regresaba con un aspecto sorprendentemente radiante. Julio, con voz ronca, habló de cómo vendió el coche, el taller y hasta el anillo de bodas, y de las grandes sumas de dinero que le había entregado a Irene sin dudar. Felipe, con la mirada llena de culpa, confesó su participación en el fraude. Cómo falsificó los informes médicos y las veces que se reunió con Irene para planearlo. Cuando el investigador le informó que sería detenido para colaborar con la investigación, Felipe solo asintió con voz tranquila. «No voy a huir. Perdí a mi esposa, no voy a perder también mi conciencia». Antes de ser llevado, me miró con arrepentimiento. «Señora Ramírez, lo siento por haberla hecho pasar por esto a usted y a Julio». Asentí sin decir nada, pero en mi corazón ya no le guardaba rencor. Él también era una víctima, igual que nosotros. Julio presentó todos los documentos, el contrato de venta del coche, del taller y los extractos bancarios que mostraban las grandes sumas de dinero transferidas a la cuenta de Irene. Cuando el investigador le preguntó qué tipo de compensación deseaba solicitar, Julio negó con la cabeza, con una voz firme pero llena de dolor. «No quiero bienes. Solo quiero que mis hijos estén a salvo. Leo y Sofía no merecen pasar por esto». Al escucharlo, sentí como si algo me oprimiera el pecho. Tomé su mano bajo la mesa, apretándola con fuerza, como queriendo decirle que no lo dejaría solo. Con las pruebas del video, el testimonio de Felipe y los documentos de Julio, el señor Sánchez no dudó. Firmó la orden de cateo urgente para la casa que Luciano llamaba el Hospital Fantasma, junto con las órdenes de arresto para Irene Torres, Ernesto Vargas y los cómplices que aparecían en el video. Lo observé escribir cada palabra, y una mezcla de alivio y tensión me recorrió el cuerpo. Finalmente, la justicia comenzaba a moverse. Los investigadores se activaron de inmediato. Las radios crepitaban por los pasillos con órdenes cortas y precisas. Se reunió un equipo especial y los vi revisando sus armas, ajustándose los chalecos antibalas y preparándose para salir. El ambiente en la comisaría se volvió tenso, como antes de una gran batalla. Terminamos los trámites y salimos de la comisaría cuando ya caía la noche. Me sentía exhausta, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio se abría paso dentro de mí. Por primera vez en muchos meses, sentía que ya no estábamos solos. En ese momento, varias patrullas encendieron las sirenas al unísono. Las luces azules y rojas parpadeaban mientras los autos salían disparados del portón y se perdían entre el tráfico. Me quedé en las escaleras, tomando la mano de Julio, observando la caravana hasta que desapareció. El sonido de las sirenas se fue desvaneciendo, pero para mí era el sonido de la justicia, un sonido por el que habíamos pagado un precio demasiado alto para poder escucharlo. Esa noche, Julio y yo no pudimos dormir. Nos quedamos en la pequeña cocina, bajo la luz amarillenta que iluminaba las viejas paredes, como si nos recordara todo el dolor que habíamos soportado. Julio sostenía con fuerza la foto de Leo y Sofía. Su mirada estaba perdida, como buscando un rayo de luz en medio de la oscuridad. Preparé té de jengibre, pero ninguno de los dos lo tocó. Solo permanecimos allí, en silencio, esperando alguna noticia de Luciano. Cerca de la medianoche, el teléfono sonó rompiendo la opresiva quietud. La voz de Luciano fue breve, pero firme. Los atrapamos a todos. Estaban celebrando un nuevo golpe. Contó que el equipo había irrumpido en el Hospital Fantasma al amanecer.
Irene, Ernesto y otros 4 cómplices, incluido un hombre que Luciano sospechaba que era el nuevo amante de Irene, fueron capturados en plena fiesta lujosa, con vino y comida costosa, lujos que Julio jamás se habría permitido ni vendiendo toda su vida por salvarla. No tuvieron tiempo de reaccionar, dijo Luciano con frialdad. La policía encontró documentos falsos, computadoras con datos de otras estafas y una caja fuerte llena de dinero en efectivo. Pero lo que me hizo temblar fue la noticia sobre los niños. Leo y Sofía estaban allí, continuó Luciano. Los llevaron a un centro de asistencia social mientras se confirma quiénes son sus tutores. Julio se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Mis hijos, tengo que ir con ellos ahora mismo. Le tomé la mano, tratando de calmarlo, aunque yo también estaba hecha un nudo por dentro. Corrimos al coche y manejamos hacia el centro de asistencia en plena noche. Las horas que pasamos esperando allí parecían eternas. Julio estaba fuera de sí. Caminaba de un lado a otro por el frío pasillo, murmurando: «Madre, si les pasa algo no podría vivir». Lo abracé y susurré: «Van a estar bien, hijo. Los traeremos de vuelta». Pero en el fondo tenía miedo. Miedo de que los días atrapados en las mentiras de Irene hubieran dejado cicatrices en las almas inocentes de esos 2 pequeños. Después de casi 2 días trabajando con el abogado y las autoridades, por fin nos permitieron recoger a Leo y a Sofía. Al entrar en la pequeña sala del centro de acogida, vi a Julio arrodillarse y abrir los brazos. Leo y Sofía, con rostros confundidos, se quedaron quietos un momento, como si no creyeran que fuera su padre. Luego corrieron hacia él, llorando desconsoladamente. «¡Papá!». Sofía se aferró a su cuello, mientras Leo le tomaba la mano, con los ojos enrojecidos. «¿Dónde está mamá, papá? ¿Por qué no vino a buscarnos?», preguntó Sofía, con una voz tan inocente que sentí que el corazón se me rompía. Julio solo los abrazó más fuerte, sin responder, pero vi cómo le temblaban los hombros. Me arrodillé, los abracé a los 3 y contuve las lágrimas. «A partir de ahora, la abuela siempre estará aquí con ustedes, ¿de acuerdo?». Los 2 asintieron, aunque sus miradas seguían llenas de confusión. La investigación duró varios meses y cada día fue una prueba más. La policía descubrió que la red de estafas de Irene y Ernesto había estado operando durante años, engañando a cientos de víctimas y robando millones de pesos. Irene no solo era cómplice, sino la encargada de buscar y acercarse a las presas, usando su apariencia dulce y su papel de enfermera para ganarse su confianza. Cada nuevo detalle que salía a la luz era como otra puñalada en el corazón. Yo la había querido, la había tratado como a una hija, me había quedado despierta por las noches cocinándole sopa. Y todo había sido una obra de teatro perfectamente planeada. El día del juicio, Julio y yo llegamos temprano. El tribunal estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con pasillos largos y olor a madera húmeda. Le tomé la mano a Julio y sentí su piel helada. Nos sentamos en la primera fila, frente al estrado del juez. Cuando Irene entró, casi no la reconocí. Llevaba el uniforme gris de prisionera, su cabello largo y brillante ahora estaba cortado al ras, su rostro pálido, no por enfermedad, sino por el miedo evidente en su mirada. Cuando sus ojos se cruzaron con los nuestros, los apartó de inmediato, incapaz de sostenerlos. Yo la miré, con el alma vacía, sin rabia, sin alivio, solo con una sensación de pérdida imposible de describir. El fiscal presentó las pruebas, el video del USB, el testimonio de Felipe, otros testimonios de víctimas engañadas por Irene y los registros financieros que mostraban cómo el dinero de la cuenta de Julio había terminado en manos de Irene y Ernesto. Llamaron a Felipe como testigo. Se puso de pie frente al tribunal, con su cuerpo delgado, pero una voz firme y clara. Contó todo. Cómo Irene se le acercó, prometiéndole dinero para salvar a su esposa, y cómo él falsificó documentos. No se excusó, solo inclinó la cabeza. Yo sé que estuve mal. Solo quería salvar a mi esposa, pero terminé haciendo sufrir a mucha gente. Al verlo, ya no sentí ira, solo compasión. Había pagado con la pérdida más grande de su vida. Julio también fue llamado al estrado. Se mantuvo erguido, sin mirar a Irene ni una sola vez.
Su voz era tan serena que daba miedo mientras relataba los días en que vendió todo, el coche, el taller, el anillo de bodas, para salvar a la mujer que amaba. Habló de las noches en vela, del dolor de perder a sus hijos, de la desesperación al descubrir que todo había sido una mentira. «Yo no quiero nada, solo que mis hijos estén a salvo», dijo con la voz quebrada. Yo, sentada abajo, dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Mi hijo, el que una vez sonreía como el sol, ahora estaba allí, como la sombra de quien fue. Finalmente, el juez dictó sentencia. Ernesto, el cabecilla, recibió 20 años de prisión por fraude y crimen organizado. Irene, como cómplice activa, fue condenada a 12 años. Los demás implicados recibieron entre 5 y 8 años. Felipe, por su cooperación y confesión sincera, solo recibió 2 años, una condena considerablemente reducida. Al oír el veredicto, Irene se derrumbó, gritó, maldijo, se resistió mientras los guardias la sacaban del tribunal. «No entienden, yo no tenía elección», gritó, pero nadie en la sala se conmovió. La vi marcharse, con las esposas apretadas en sus muñecas, y cuando su mirada se cruzó con la mía, no aparté los ojos. La miré fijamente, pero ya no vi nada más que un vacío helado. Esa mujer ya no era la Irene que yo había conocido. Salimos del tribunal y el sol brillante me hizo entrecerrar los ojos. Julio abrazó a Leo y a Sofía, y los 2 niños se aferraron con fuerza a su padre. Sofía levantó la mirada con voz inocente. «Papá, ¿por qué mamá tarda tanto en volver?» Julio se inclinó, besó sus frentes y respondió con voz ronca pero firme. «Desde hoy papá será tanto papá como mamá para ustedes». Miré a mi hijo y a mis nietos, sintiendo una mezcla de dolor y fortaleza. Habíamos perdido muchas cosas, pero aún nos teníamos los unos a los otros. Y eso era lo más importante. 1 año después del juicio, el tiempo había pasado, pero las heridas seguían ahí, latiendo como cicatrices que nunca terminan de cerrar. Me encontraba en mi pequeña cocina, amasando harina, sintiendo la suavidad de la masa entre las manos. La panadería, que había tenido que cerrar durante los días de crisis, ahora estaba abierta otra vez. Le puse un nuevo nombre, Amanecer, como un recordatorio de que, después de las noches oscuras, la luz siempre regresa. Curiosamente, los clientes llegaban en mayor número que antes. No venían solo por el pan caliente o las galletas crujientes, sino también por la historia de nuestra familia, publicada en todos los periódicos. Personas desconocidas enviaban cartas, llamaban por teléfono o incluso venían al local solo para ofrecer palabras de aliento. «Señora Ramírez, usted es muy valiente», me dijo una anciana mientras compraba pan, con los ojos brillantes. Yo solo sonreí, pero en mi interior sabía que no era fuerte por mí sola. Tenía a Julio, a Leo, a Sofía y a todos los que habían estado a nuestro lado. Julio no intentó recuperar el antiguo taller mecánico, aunque sabía que aún recordaba los días en que trabajaba junto a su padre. En su lugar, alquiló un pequeño garaje justo al lado de mi panadería, lo suficientemente grande para unos pocos coches. Abrió su propio taller, pero solo aceptaba reparar autos viejos, los de la gente trabajadora que no podía pagar los talleres grandes. «Mamá, quiero hacer algo que tenga sentido», me dijo una vez, con las manos aún manchadas de grasa. Su taller era pequeño, pero siempre estaba lleno de risas, de golpes de martillo y de clientes agradecidos al recuperar sus autos funcionando de nuevo. Al verlo trabajar, notaba de nuevo la luz en sus ojos, no tan intensa como antes, pero suficiente para saber que estaba encontrando su camino. Leo y Sofía habían vuelto a la escuela, se adaptaban poco a poco entre compañeros, dibujos y tareas de escritura. Se acostumbraban a vivir sin su madre, aunque sabía que las preguntas sobre Irene todavía aparecían a veces en sus mentes. Una tarde, mientras le trenzaba el cabello a Sofía, ella levantó la mirada y preguntó: «Abuela, ¿mamá va a volver?». Detuve mis manos, miré sus ojos claros y sentí un nudo en el pecho. No quería mentirle, pero tampoco romper su pequeño corazón. «Tu mamá está en un lugar muy lejano, tratando de corregir sus errores», respondí con suavidad. «Pero tienes a tu papá, a tu abuela y a Leo. Somos una familia, ¿verdad?».
Sofía asintió y me abrazó, y sentí el calor de sus pequeños brazos rodeándome. Julio, cuando los niños preguntaban por su madre, siempre les respondía con paciencia, con voz firme pero llena de tristeza. Mamá se equivocó, pero papá siempre estará aquí para ustedes. Una mañana temprano, mientras amasaba la primera tanda de pan, vi una figura delgada asomándose por la puerta de la panadería. Levanté la vista y reconocí a Felipe. Había salido antes de prisión por buen comportamiento, pero aún se veía demacrado, con los ojos hundidos, cargando una vida entera de remordimientos. Se quedó allí, retorciendo entre las manos su viejo sombrero, sin atreverse a entrar. «Señora Ramírez», dijo con voz baja, yo quisiera pedir trabajo. Puedo repartir pan, limpiar, hacer lo que sea necesario». Lo miré, con sentimientos encontrados entre los recuerdos de lo que hizo y la sinceridad que ahora veía en sus ojos. Antes de que pudiera responder, Julio cruzó desde el taller, con las manos todavía manchadas de grasa. Miró a Felipe, luego a mí, y aunque dudó un instante, finalmente asintió sin decir palabra y volvió a su taller. Entendí su gesto. «Está bien, señor Felipe», le dije. «A partir de mañana, puede encargarse de repartir el pan de la tienda». Desde ese día, Felipe se convirtió en el repartidor de pan de Amanecer. Trabajaba con esmero, en silencio, siempre puntual y sin quejarse jamás. A veces, cuando el horno se descomponía o el coche de algún cliente tenía problemas, se unía a Julio para arreglarlo. Yo, desde la cocina, los observaba por la ventana. 2 hombres, uno que perdió a su esposa por una traición, otro que la perdió por su propia cobardía, limpiando juntos una vieja bujía. No hablaban mucho, solo intercambiaban algunas palabras sobre el trabajo, pero entre ellos se sentía una comprensión extraña. Ambos habían sufrido pérdidas, ambos habían sido arrastrados por la tormenta llamada Irene, y ahora estaban aprendiendo a amar de nuevo. No el amor romántico, sino el amor por lo que hacen, por la vida y por la responsabilidad. La luz del atardecer entraba por la ventana de la panadería, tiñendo de oro las partículas de harina suspendidas en el aire. El horno seguía encendido, el aroma del pan recién hecho llenaba la habitación. Leo y Sofía acababan de volver del colegio. Sentados en la mesa del rincón, coloreaban dibujos de casas y árboles. Leo levantó la vista y me mostró su dibujo. Una casita pequeña con 3 personas, él, Sofía y Julio, bajo el sol. «Abuela, esta es nuestra casa», dijo con orgullo. Sonreí, acariciando su cabeza, y sentí un calor indescriptible en el pecho. Sofía interrumpió. «Quiero dibujar a la abuela también». Y los 2 se rieron, peleando por el lápiz rojo. Me quedé allí, mirando a mi familia, mirando la pequeña panadería que ahora rebosaba risas y voces. Hay heridas que nunca sanan del todo, cicatrices que nos recuerdan las tormentas que hemos sobrevivido. Pero entendí que, por muy profundo que sea el dolor, siempre se puede seguir adelante, siempre que haya personas dispuestas a darnos calor. Después de todo lo vivido, comprendí que la vida puede ser cruel, pero también nos da la oportunidad de levantarnos, empezar de nuevo y encontrar la luz entre las sombras. Alguna vez creí que la bondad podía cambiarlo todo, pero la verdad es que la bondad ciega solo nos convierte en presa. Aún así, no me arrepiento de haber amado, porque fue ese amor, aunque traicionado, el que me mantuvo en pie. Quiero decirles algo, nunca permitan que su confianza sea usada en su contra, pero tampoco dejen que el rencor les seque el corazón. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Y cuando logramos superar la pérdida, lo que queda no es odio, sino la fuerza para seguir viviendo, para perdonar y para enseñar a los que amamos a reconocer la verdadera bondad. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice,
y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.